Guía de armado de set. Vamos a hacer primero sobre la parte defensiva. Vamos a hablar de los distintos tipos de set que te podés armar. La idea es combinarlos entre la guild. Que uno vaya a uno, que el otro saque otro. De esa forma obligan a armarse de diferentes formas al enemigo. Y sacan una pequeña ventaja. Una bastante grande, diría yo. Para empezar, vamos a hablar de la defensa. Son 5 partes. Cuando ustedes vayan a armar un set, tienen que pensar que son 5 partes las que van a armar. Y van a ser de los primeros 400 niveles, que es R4, hasta R13, si más no me equivoco. Son en total 10 sets que van a armar. Entonces son 5 partes por 10 sets. ¿Por qué tienen que saber esto? Bueno, por ejemplo, si ustedes van a poner un porcentaje en todos los sets, en los 10, va a ser este porcentaje de acá por las 5 partes, o sea, lo van a tener 5 veces por los 10 sets. O sea, van a tener esta opción 5 veces en 5 ropas, en estas 5 que están acá, 10 veces por 4%. Entonces, ¿cuánto van a reducir? 200% de daño. Esta es la cantidad de reducción de daño que van a tener si meten damage reduction. Lo van a tener 5 veces. 5 por 4, 20% por 10 set. Van a tener 200% de reducción de daño. ¿Qué pasa? Bueno, así es como van a calcular las opciones, como van a ver las opciones. Por ejemplo, en estamina. Ya tenemos estamina 20. Estamina 20. Nos va a dar un total de 20 por 5, o sea 100, por los 10 sets. Eso si lo batemos en los 10 sets, nos va a dar un total de 1000 de estamina. Así que este es el método. Ustedes tienen que pensar las builds, qué van a variar, qué van a tener fijo. Por ejemplo, ¿con qué me refiero a armar diferentes tipos de build? O sea, no que su personaje tenga una ropa diferente en cada reset, sino que un compañero de ustedes pueda ir todo defensa rate para esquivar todos los golpes. Va a obligar a su enemigo a tener mucho attack rate. Y si no lo tiene, no va a acertar. Y si pone attack rate a sus armas, no le pone daño. Entonces, si ustedes van, yo por ejemplo voy a ir todo defensa. Ustedes van todo defensa. Como acá no tengo defensa rate 0. O sea, si el tipo se pone todo defensa rate, a mí me va a dar lo mismo. Porque yo igual no esquivo los golpes, me los recibo todos. Pero voy a tener mucha defensa. Y el tipo perdió opciones en poner attack rate, que a mí no me sirve de nada. O sea, juega contra una opción menos contra mí. Entonces la idea es jugar en grupos. Entonces, un grupo, yo, como esta alfa va a soporte, no va a tener agilidad ni strength. Mi defensa rate base va a ser baja. Entonces por eso se la saqué. Pero por ejemplo, un MG puede jugar a tener todo defensa rate. Entonces, cuando ustedes armen la build, piensen que hay cosas que están muy buenas tenerlas sí o sí. Por ejemplo, skill damage resist al 2% nos va a dar por 5 un 10%, por 10 un 100% de resistencia al skill damage. Si ustedes se fijan, la Elf lo tiene esto elevadísimo, porque tiene una habilidad, una pasiva, que es esta que está acá, que nos va a aumentar el skill damage por stack y acumula hasta 20 veces. Después vuelve a empezar en 1. Entonces, si ustedes meten skill damage, van a reducir el daño de las elf y los magos. Bastante bueno tenerlo en todo. Yo lo pongo siempre. Damage reduction también reduce demasiado el daño. Entonces, ¿qué opciones son las que ustedes tienen que pensar a la hora de armarse el set? Bueno, y acá es lo que entra en juego. Se tienen que organizar con la guild. Y uno va a tener que no poner defensa a nivel 4. Y en su lugar va a tener que poner defensa
rate, ¿dónde está? Defensa rate barra 5. Esto quiere decir que cada 5 niveles, eso significa el barra 5, nos va a dar un punto gratis. O sea, cuando nuestro personaje suba 5 niveles va a ganar un punto este atributo que está acá. Y este atributo que está acá es difícil subirlo, ¿verdad? Si ustedes ponen 5000 de agilidad, le sube 1000 nada más. En total, son 400 niveles por reset. Son 9 resets, los primeros 400 son 4000 niveles los que vamos a subir en todo el fuego. Entonces esta cuenta es así. Nosotros tenemos que saber que nos van a hacer estos 4000 niveles dividido 5, que es el numerito que nos figura acá, barra 5. Y nos va a dar 800 de defensa rate. O sea que esta opción, que es de defensa rate barra 5, nos va a dar 800 de defensa rate. Y si la juntamos con defensa rate 10%, esto va a ser 10% de rate 10%, esto va a ser 5 partes, son 50% por 10. Va a ser 500% de defensa rate. En total vamos a tener 500% de defensa rate. Vamos a ponerlo acá abajo, para que quede todo acá abajo. Entonces, si nosotros ponemos los dos, vamos a tener este 800 multiplicado por 5. Entonces nos va a quedar 800 por 5. Nos va a dar cada opción 4000. 4000 de defensa rate nos da cada opción que le pongamos a cada parte. Esto va a ser igual a 5 partes, es 4000 por 5 por 10. 4000 por 5, hacerlo acá. 4000 por 5 por 10. Vamos a tener un total de 200.000 de defensa rate poniendo estos dos. Poniendo defensa rate 10% y defensa rate barra 5. Lo ponemos de rate barra 5, nos vamos a ganar 200.000 puntos de defensa rate, más quintuplicar lo que nos dé de forma pasiva la agilidad y el strength. Personajes que vayan con mucha agilidad y strength pueden aplicar esta build. De esta forma van a obligar, por ejemplo, si nosotros peleamos acá contra este de acá y vemos que este de acá no tiene attack rate, no tiene nada de attack rate, nada, absolutamente nada, ni siquiera porcentaje, esta persona no nos va a acertar un golpe y se va a estar obligada sí o sí a ponerse defensa rate, attack rate, perdón. Entonces, a la hora de armar defensa, uno tiene que meter defensa rate barra 5 y def rate porcentajes. El resto de las opciones que son esenciales, esta no es tan esencial, como reducción de daño y skill resist lo van a tener que tener para reducir el daño que desemboquen. Si ustedes meten estas dos, fallan todo. Pero todo no entra. Si van a meter estas dos, van a tener que sacar otras dos opciones. Por ejemplo, este es mi personaje principal. Mi personaje principal va todo defensa. Porque no tengo, soy elf de soporte y no tengo strength ni agilidad. Así que esta opción yo no la pondría si quiero ir de defensa rate. Y estamina 20 también la saco por defensa rate. Y ahí te queda damage de reducción, bonus de defensa 2%. Vamos a agregarlo acá. Es 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nos dé defensa, esto acá nos da defensa, ¿ven? Nos da defensa. Vamos a aumentar un 2% por cada opción que tengamos. Va a tener las 5 partes, va a ser un 10% por 10. Nos va a duplicar la defensa. O sea, si nosotros ponemos 2% de defensa a todo, nos duplica la defensa del personaje. Esto a el reset 9, cuando tengamos todo armado. Entonces, ustedes cuando a la hora de armarse piensen a futuro. Yo, por ejemplo, acá metí defensa
y defensa bonus porque voy a ir todo con defensa, no tengo rey. Pero es necesario que en tu grupo haya gente que se arme todo defensa rey. Para evadir los golpes, para obligar a uno que juegue contra ustedes a armarse attack rate, perder daño a cambio de attack rate. Si no hacen eso, no van a poder triunfar. La idea es jugar en equipo, apoyo, armarse diferente. Con el BK tiene un buffo de vida. Si van de BK de agilidad, en medio de defensa 4 y estamina, estamina te da vida también. En medio de defensa 4 pueden ir HP por 8. Yo tengo HP por 4 y pueden ir HP por 8. El HP por 8 con el HP 4% nos da 5 millones de más de vida. No sé si será mucho o no en RB9. En RB2 apenas tenés 1 millón. O sea, te da 5 veces más de la vida que tenemos actualmente. Pero bueno, en RB9 quizás 5 millones no sea la gran cosa. El tema es que ese número se multiplica más por el aura de BK que escala con agilidad. Entonces si van de BK con agilidad, ese 5 millones quizás se transforma en un número muchísimo mayor. Y esa sería la build de vida. Entonces tenemos 3 builds por ahora que hay que jugar combinando. La de vida, la de defensa, que es la que estoy yo con la elf. La de defensa, que es la que tengo yo. Y la de defensa rey. La probabilidad de evasión, y esa es muy importante. Yo con la elfo no me lo puedo armar porque no tengo agilidad ni strange. No voy a tener un máximo de importante de defensa rey. Pero el personaje que vaya con mucho strange y mucha agilidad, armarse defensa rey. Lo que vendría a ser la build de defensa rey. Tenemos el bonus 2% para duplicarnos la defensa cuando estemos al final, no quedarnos tan cortos. Tenemos reducción de daño y skill damage. Todo esto en los 10 sets, en las 5 partes. Y acá viene lo que tienen que variar. La defensa rey, porcentaje y con level. ¿Qué faltaría acá? HP. HP 4% pero no entra. La agrega acá. La va a agregar acá. Recién en la build R5 en adelante va a agregar HP al 4%. De esta forma queda la build para que el enemigo falle los golpes. Esto obliga a que se ponga sí o sí attack rate en las armas. Si te gustaron mis videos, dame una mano con un cafecito. En el link de la descripción de mi perfil está el link de Cafecito App. Si no puedes ayudarme con un cafecito, dame una mano suscribiéndote al canal y dándole un like.